Sonido. Un mensaje. Una radio. La perfecta compañía. Día más que el eterno Dios nos da la oportunidad de poder compartir contigo, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Muchas gracias desde ya por estar del otro lado, por compartir con nosotros ese tiempo, esa disposición, el corazón para poder oír palabra del reino de los cielos, porque la fe justamente viene por el oír y el oír su palabra. Eso nos hace crecer, fortalecer y estar en la presencia del Señor para ser instruidos, para ser llenos de su presencia. Y hoy vamos a hablar de algo muy, muy importante. Toda la escritura es importante, pero cuán importante es aún más en estos tiempos difíciles la verdad, hermano, porque siempre todo, mire, yo estuve mirando y haciendo un cálculo de lo que están sacando los que conocen, ¿no? Toda la lista de religiones, de sectas, de cuántas cosas. Habían 40.000, ahora yo creo que hay mucho más, que todos dicen que tienen la verdad. Pero ¿cuál es la verdad o qué es la verdad? Es lo que vamos a compartir en esta tarde. Ayer compartíamos también con los hermanos, pero la palabra de Dios siempre nos da algo más, algo más. Cuando estamos escudriñando, hermano, la profundidad, las raíces de la palabra, lo genuino, ahí sacamos pero profundidades tremendas. Por eso la importancia de compartir palabra que nos haga crecer y que nos haga maduro en sus caminos. Así que desde ya muchas gracias a todos mis hermanos. Si ya hay algunos hermanos conectados, ya le vamos a estar saludando. Hoy vamos a hablar en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, y ahí habla que dice, la verdad nos hará libre. Hermanos, por eso le decía que mucha gente hasta el día de hoy está buscando la verdad. Pero lo importante, hermano, lo que dice la Escritura, nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach, como modo de introducción, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjese, la verdad no es algo, sino alguien. Nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach, que fue enviado a esta tierra. Era necesario alguien desde arriba y no alguien desde abajo. Un ser supremo, el Señor que vino a traer las instrucciones del reino de los cielos, hermano. Él dijo entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo él, o a través de él. Fíjese, hermano, presta atención a esto antes de ir a leer la Escritura, que hay un solo camino que nos lleva al Padre, que es a través del Mesías Yahshua HaMashiach. Él lo dijo. Y usted puede decir, bueno, pero otros también a lo mejor dijeron algo parecido. Pero la palabra de Dios, hermanos, presta atención, se cumplió, se cumple y se seguirá cumpliendo. Palabras proféticas, hermano, y aún lo que se va a cumplir, su palabra es real, es verdadera. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no dejará de cumplirse. Por eso, hermanos, que es lo real, lo verdadero. Entonces hay un solo camino, que no es algo, sino alguien que nos lleva al Padre. Es su Hijo Jesucristo. Pero presta atención a ese dicho popular que se dice, todos los caminos nos llevan a Roma, pero un solo camino nos lleva al Padre eterno que es Jesucristo. Todos los demás caminos sí nos llevan a Roma. Y Roma es simbolismo de religiosidad, hermano, de religión. Acuérdese que en el tiempo de que invadió Roma, Israel, dice que ellos eran conocidos por hacer caminos. Y ellos justamente usaban la sal que se desvanece para poder hacer los caminos. Y hay algo muy profundo en la palabra de Dios, dice que aquel que es sal y pierde el sabor, queda insípida,
no sirve para otra cosa sino para ser pisoteado por los hombres. Entonces, por eso los romanos hacían ahí el camino con esa sal que quedaba como un asfalto. Entonces todos los caminos, hacían varios caminos que unían un lugar a otro, un lugar a otro, nos conduce a Roma, dice el dicho. Hermanos, si lo llevamos esto a lo espiritual, ¿cuántos caminos que nos ofrece el enemigo, el mundo, las religiones, pero no nos llevan al eterno Dios? Solamente lo que dice la Escritura, que dijo nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el puente, hermano. Él es el camino que nos lleva a la presencia de su Padre, del eterno Dios, del Creador, del Todopoderoso, de la Shen, donde su presencia realmente es conocida por el Hijo. La Escritura nos habla de eso, hermano. Vamos a saludar allá a los hermanos que ya se han conectado. Muchas gracias por estar del otro lado y muchas gracias por los mensajes que nos envían. ¿Pastor? Sí, muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué gusto nuevamente estar compartiendo con todos ustedes, como cada tarde, apasionados. Esa es la palabra que siempre usamos. Nos sentimos apasionados por la palabra, por el Señor, por lo que ha hecho por nosotros, queridos hermanos, y sigue haciendo todos los días, porque como decía el apóstol Pablo, no he alcanzado la meta, pero prosigo al blanco, al supremo llamamiento con el cual he sido llamado. Ya está a paso de los libres diciéndonos presente. Ahí está nuestra querida hermana Ana Gómez. Buenas tardes, pastores. Dios les regale una hermosa tarde llena de bendiciones. Hemos vivido una tarde espectacular. Realmente las condiciones se están poniendo óptimas. Un espíritu diferente en la atmósfera, y cuanto más cuando compartimos la palabra del Señor. Estancia Vieja también dice presente. Aquí estamos. Silvia Salazar nos dice: hola, muy buenas tardes, amados pastores. Bendiciones grandes para esta bonita tarde. Aquí tomando mate en un descanso y oyendo la hermosa palabra de Dios. Shalom, alejem. Shalom, querida hermana Silvia Salazar de Estancia Vieja. Fieles hermanos a cada transmisión que realizamos desde Tanti, en este lugar precioso de la provincia de Córdoba. Y también lo tengo ahí en Estancia Vieja a Carlos Gorosito, un fotógrafo. Estaba viendo la foto que saca Carlos Gorosito. Excelente, querido Carlos, muy buena esa foto del cumple de Leo, que hayan disfrutado en familia. Bendigo la familia, también Vero ahí y Raúl, Leo y Cintia también, para Nonina, para Marta, para Ricardo, nuestros hermanos ahí, Héctor del Ponte y Mari Tesari también. Nos dice Carlos: muy buenas tardes, pastores amados, Dios les bendiga a cada hermano y los guarde. Una tarde bendecida y hermosa para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones. Bendiciones, querido hermano Carlos Gorosito de Estancia Vieja, Villa Carlos Paz. Mabel Bazán también está presente. Nos dice: muy buenas tardes, pastores. Buenas tardes, querida hermana Mabel. Para Nicole, para Gustavo, enviarles un gran abrazo. Muchas gracias por compartir, por su fidelidad, hermanos, y por la fidelidad que tenemos. Y cuando honramos a nuestros hermanos, honramos a nuestros líderes, a nuestros pastores, es un principio de siembra y de cosecha. También estamos en una óptima posición de recibir la honra. Ya la tengo ahí a mi hermana Carmen, pastora Carmen Carrera de Rueda, desde Alta Gracia nos dice: feliz cumpleaños. Muchas gracias, querida Carmen, pastora Carmen. Un abrazo grande para también Orlando, hermanos y amigos de hace muchos años, una amistad que permanece a través del tiempo. El Señor realmente ha puesto hermanos, pastores, líderes, con mucho amor, así que un abrazo grande. Muchas gracias, querida pastora Carmen. Quiero saludar también a los hermanos que nos están escuchando a través de Radio Vida Gospel, la radio que transmite vida, provincia de San Juan. Ahí están nuestros hermanos
familia Tapia, Yamila Tapia, para Kevin, para Jeremías. Felicitamos y bendecimos la vida de Kevin, que se ha comprado una moto, un joven hermano de la congregación Jesucristo es Rey, ya tiene su moto, ya está preparándose. Esto nos gusta, pastora, cuando vemos que los jóvenes progresan. ¿Por qué? Porque están meditando en la palabra, porque están haciendo caso, están obedeciendo, se están esforzando, porque aún siendo jóvenes hay muchas tentaciones, muchas cosas, pero la mano del Señor está sobre aquellos hermanos que permanecen siempre fieles. Ahí está la familia Tapia. Entonces decía Lili Rodríguez, los hermanos de la congregación Jesucristo el Rey están practicando, están danzando, están tomando las clases de danza los chicos. Ahí recién veía la foto, así que estoy realmente muy bendecido, muy agradecido al Eterno Dios por cada oportunidad, por cada momento de felicidad que nos da cada día. Así que saludo a todos nuestros hermanos y seguimos compartiendo, pastora, la poderosa palabra del Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano. Y bueno, hermanos de San Juan, adelante, ahí están trabajando con los niños, están practicando danza, están estudiando hebreo. Mire cuánto trabajo. Y hoy decíamos con el pastor, en ese lugar hay muchísimos niños, muchísimas personas para sembrar la semilla del poder del reino de los cielos. Así que Carolina Caja, Leo, ahí en ese lugar, y ahí todos sus hijos están trabajando ahí a full para que el reino de los cielos se siga extendiendo en ese lugar. Muy bien, hoy vamos a hablar de Juan, capítulo 8, 31, dice, la verdad nos hará libre. Entonces, hermanos, solamente la verdad nos hará libre. Pero muchos nos han puesto de mentiras, hermano, hay mucha mentira que debemos buscar, profundizar. Yo a algunos hermanos les digo, googleen, ahora que tenemos toda la tecnología, para que usted lo busque, porque ustedes van a decir, no, esto me inventan, no, esto cambiaron, no. ¿Quién somos nosotros para cambiar las escrituras, hermano? Las escrituras siguen siendo la misma. El Mesías, Yahshua HaMashiach, vino a cumplir lo que dijo el Padre. Mateo 5:17, yo no he venido a dejar sin efecto la ley. No es ley, hermanos, porque ley es griego. Es Torah, es instrucción, es educación del cielo para el pueblo del eterno Dios. Pero, hermano, cuando repetimos constantemente una mentira, se hace una verdad. Porque yo le digo a las personas, busquen, googleen un nombre, Marción del Ponto. El otro día lo decíamos ya, búsquelo y va a ver quién es él y quién es lo que hizo. Hay mentiras, hermanos, que después de tanto tiempo, bueno, ya se hizo una verdad, Entonces, hermano, la verdad nos hará libre. Busque quién era Constantino y qué es lo que él adoraba. Entonces también hay una influencia y seguimos en esa mentira. Entonces cuando se repite una mentira, ya queda como una verdad, pero no nos hace libre, hermano. Acá la escritura dice, la verdad nos hace libre. La verdad nos hace totalmente libre, hermanos. Dice así, capítulo 8, 31 de San Juan. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjese, cuando leemos la escritura, tenemos que leer en el contexto judío, hermano. El Mesías es judío, era judío, es judío. La palabra fue escrita, hombres judíos. Entonces tenemos que conocer la profundidad para poder entender el texto y el contexto. Hermano, es muy importante esto. Debemos sacarnos los anteojos romanos para leer las escrituras que son puramente hebreas y ponernos los anteojos hebreos para poder entender, o judíos, hermanos, para entender la cultura, el tiempo, el momento en el cual fue escrito. Entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Por qué, hermanos? Porque los primeros que habían creído en él eran los mesiánicos. Acuérdese que el profeta Isaías es el profeta mesiánico
que hablaba de Jesús, como muchos otros profetas. Pero Isaías, por excelencia, hermanos, habían creído en él. Y hasta el día de hoy siguen creyendo en él, van siendo mesiánicos. Entonces esto hay que tenerlo bien en claro, porque si no le ponen a todos en la misma bolsa. Ah, no, no, son judíos, están judaizando. No es así, hermano. Hay que ver bien las escrituras y poder pedirle al eterno Dios revelación para quitar la mentira. Porque muchas veces dicen, no, ustedes cambiaron. No, no, estamos sacando la mentira. Ahora vamos a ver un versículo que el mismo eterno Dios nos dice, pueblo mío, salgan, salgan, salgan de ahí. Entonces dice algunos judíos que habían creído en él. Mire lo que dijo el Mesías. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Acá hay algo. Los que habían creído, ¿qué es la palabra creer? La palabra creer es ma'amin en hebreo, que significa fidelidad a la palabra. Soy fiel a la palabra. Venga el problema, venga la dificultad, venga la tormenta, venga doctrina, venga religiosidad, venga el mundo, venga pandemia, venga lo que venga, nos permanecemos fieles en la palabra. Primera palabra que acá está hablando a los que habían creído. Pero hay un versículo en el libro de Santiago 2:19, le doy la cita para que usted después lo pueda leer. Ahí dice, ustedes creen, dice, hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Ustedes creen en Dios? A veces preguntamos, ¿ustedes creen en Dios? Sí, sí, yo creo. Yo creo. Pero ¿somos fiel a esa palabra? ¿O un día sí, un día no? Acá nos está dando la receta para que la verdad nos haga libre, hermano. Porque necesitamos ser libres de muchas cosas, que a veces decimos, no, no, yo no soy libre, yo no soy esclavo, como van a decir acá. Pero si empezamos a profundizar en nuestro interior, hay cosas que debemos ser libres, hermanos, todavía. Por eso que la verdad nos hace la libre, hermano. Entonces hasta los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen, no son fieles a la palabra. Entonces nos está hablando también a nosotros, como estaba hablando el Mesías acá. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanencia, pase lo que pase, venga lo que venga, permanencia en su palabra. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Discípulos es aquellos que son aprendices, que están aprendiendo, que saben tener un maestro, que siguen detrás del maestro y que siguen aprendiendo constantemente, hermano. Porque no podemos decir, ah, no, no, yo ya sé todo, yo ya leí la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, ya sé todo. Nadie sabe todo, hermano. Y el eterno Dios se sigue manifestando, revelando a los que buscan. Dice, seré hallado por los que me buscan. Dice, hay cosas todavía que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, que el eterno Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que le buscan constantemente. Entonces dice acá, si mi palabra permanece en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos. Van a querer más, tienen un poquito y van a querer más y más y más, porque su palabra es una fuente inagotable, hermano. No decir, no, un día me enseñaron un versículo, ahí yo ya sé todo. No, hermano, sabe que es muy profundo. Cada vez que estudiamos la Escritura, yo por lo menos personalmente le digo, Señor, no sé nada, enséñame, porque no sé nada. Porque la revelación del eterno Dios a través de su palabra, hermano, es constante para los que le buscan. No es que, bueno, me conozco un versículo y ya está, y ya me quedo tranquilo porque ya soy hija, estoy en la gracia, me cruzo los brazos y no hago más nada. No, hermano, por esa gracia tenemos que seguir siendo instruidos, tenemos que seguir siendo discípulos, por esa gracia tenemos que seguir honrando, tenemos que seguir mirando los mandamientos, los estatutos, para no infringir esos mandamientos, porque si infringimos los mandamientos, eso es pecado. Hermano, lo dice la Escritura y lo dice en el Nuevo Testamento, mal dicho Nuevo Testamento, porque es pacto renovado. En el libro de Juan, de Primera de Juan 3:4, ahí dice lo que es pecado, es infracción a la ley. Entonces, ¿cómo si yo no conozco los mandamientos, no voy a saber
¿A qué estoy infringiendo? Hermano, debemos abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales en este tiempo. Entonces dice, ahí cuando permanezcan en mi palabra, crean y permanezcan, van a ser mis verdaderos discípulos. Eso es la receta para ir siendo libres por esa verdad. Y dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta palabra conocer, hermano, es muy profunda. Si usted busca la profundidad de esta palabra, cada vez que en la escritura dice conoció, se llegó, es porque hubo una intimidad, hermano. Una intimidad muy profunda. Cuando usted más está con una persona, usted más le conoce. Y cuando usted más tiempo pasa con el Señor, más lo va a conocer. Más se va a revelar a su vida. Por eso, hermano, en una oportunidad el Señor dijo, ya no los voy a llamar siervos, sino que les voy a llamar amigos. Y esa palabra amigo es conocer realmente. Porque un amigo, hermano, si usted es amigo de alguien, usted le va a contar sus cosas. Y el otro también. Y no va a salir a vociferar, sino que va a quedar porque son amigos. Por eso que hoy en día es tan difícil el amigo. Pero hermano, imagínese que usted sea amigo del Señor. Usted le va a contar sus cosas, pero Él le va a revelar los misterios muy guardados, lo que habla la palabra de Dios. Entonces, muy profunda esa palabra, hermano. A veces lo tomamos muy a la ligera. Amigos. El Señor dijo, los llamaré amigos, pero si hacéis lo que yo os mando. Hay una demanda ahí, hermano. Por eso que la verdad nos hace verdaderamente libres, hermano. Pero ¿de qué? A veces podemos pensar, ¿de qué tengo que ser libre? ¿De qué tengo que ser libre? Wow, hay mucha cautividad, hermano. Cautividad en la mente, las prisiones mentales, prisiones espirituales, miedo. Mucha gente que llega a los pies de Cristo con fobia, miedo, cuántas cosas, depresión, falta de perdón, ataduras, maldiciones, cuántas cosas, hermanos, mentiras, murmuraciones, cuántas cosas que debemos ser libres, hermano. Debemos seguir en este camino de perfección para seguir siendo perfeccionados a través de la palabra y la palabra nos siga siendo libres cada día. Por eso es que dice, la verdad os hará libre. Una mentira jamás nos va a hacer libre. Y el Señor jamás lleva a sus hijos con una mentira. Él dijo en una oportunidad que le seguía las multitudes. Él se paró y dijo, miren, a ver, párense un poquito. Lo que le va a costar seguirme es esto y esto. Aquel que no deja padre, madre, casa, hijo, no está hablando de abandonarlo. Está hablando del corazón, hermano, del primer lugar, de la prioridad, de que Él esté en primer lugar, de que Él sea el Señor de nuestra vida. Entonces, ese que no deja, no es digno de mí. Nunca nos llevó engañados. Y dice que a partir de ese momento muchos se volvieron atrás, porque era muy difícil. Y muchas veces la gente dice, no, es muy difícil, es muy difícil. Pero no es imposible para aquel que ama, para aquel que quiere realmente las cosas espirituales y quiere la libertad que Cristo nos vino a hacer libre. Y dice el versículo 34, el 33, le respondieron, miren lo que le respondieron a esa gente, a esos judíos que estaban creyendo en el Mesías, que estaban recibiendo al Mesías, le respondieron, linaje de Abraham somos, miren lo que le dijeron, y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Le estaban diciendo, somos hijos del Padre de fe. Tenemos fe. ¿Sabe lo que es fe, hermano? El pastor siempre lo dice, la palabra en hebreo, es la palabra emuná. ¿Por qué vamos en hebreo, hermano? Porque toda la palabra está escrita en ese pueblo de Israel, en esa lengua, hermano. Entonces, cuando usted busca la raíz, la profundidad, tiene mucho, hermano, mucho, que va a abrir su mentalidad
y va a dar un conocimiento más profundo. La palabra fe es emuná, y esa palabra emuná tiene significado fidelidad, confianza, lealtad y una palabra muy importante que yo siempre la tengo subrayada, obediencia, hermano. Aquella persona que no es obediente a la palabra, que no cumple con lo que el eterno Dios está diciendo, no tiene fe, hermano, porque obediencia es fe. Aquella persona que no es fiel a su palabra no tiene fe, que no tiene lealtad a la palabra, que no tiene confianza en la palabra, eso no es fe entonces. Entonces acá le estaban diciendo, no, nosotros somos hijos de Abraham y nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Yo escuché a decir gente, hermanos, cuando hablamos, necesitas ser libre de esto o vamos a orar por libertad, porque solo al hablar con la persona nos damos cuenta de las cosas todavía que están atados, hermano. ¿Cuántas personas que hablan con odio, con falta de perdón, con rencor, con cuántas cosas, hermano? Entonces esas personas dicen como respondieron estas personas aquí, no, yo no soy esclavo de nadie. Y fíjese que si nos ponemos a escudriñar en este tiempo que Jesús le estaba hablando, Israel estaba siendo invadido por los romanos. Y los romanos dejaron su cultura, sus dioses, su idolatría. Dejaron que hoy, hasta el día de hoy, se sigue teniendo la consecuencia de la idolatría de Roma, hermano. Por eso hay que salir de la mentira y ir a lo genuino. Entonces ellos le estaban diciendo, no, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo podían decir eso si el Mesías está sabiendo que fueron esclavos de Roma, de los babilónicos, de los persas, fueron esclavos de los asirios, fueron esclavos de los egipcios? Y todos ellos le metieron sus culturas, sus dioses. Entonces, había cosas de las cuales ellos tenían que ser libres, como nosotros hoy, hermano. Veníamos del mundo, veníamos de religiones, veníamos de hechicería, de brujería, de maldiciones, de cuántas cosas que debemos ser libres. Entonces, le respondió Jesús, y mire lo que le respondió. Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estaba diciendo, el que hace pecado. ¿Qué decíamos que era pecado, hermano? ¿Qué es pecado? Pecado, primera de Juan 3:4, dice que el pecado es infracción a la Torá. Mal dicha ley. Es infracción a la Torá. O sea, cuando yo no cumplo los mandamientos, yo estoy infringiendo la ley de Dios. Siempre lo damos como ejemplo para que quede más claro, ¿no? Es como infringir, usted tiene un vehículo y sale a la ruta y usted infringe las leyes de tránsito, las leyes de tránsito. Entonces, usted está cometiendo un error y va a pagar una consecuencia. Entonces, pecado es infringir la Torá, los mandamientos, los estatutos del eterno Dios. Eso es pecado, hermano. Entonces, tengo que conocer los mandamientos, o si no, no voy a saber si estoy cometiendo pecado o no. El primer mandamiento, hermano, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, y sigue los mandamientos, y hay 613 mandamientos, hermano. Que decimos, no, yo ya cumpliendo 10 ya está todo. Y no es así, hermano. Por amor a esa gracia debemos seguir observando lo que el Padre ya ha dejado. Entonces acá Jesús le estaba diciendo clarito a ellos, ustedes que conocen la Torá, que han sido instruidos en mandamiento, estatuto, le está diciendo acá, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Está diciendo aquel que infringe el mandamiento o los mandamientos, es esclavo, no es libre. Es esclavo, permanece esclavo. Y sigue diciendo el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre.
Este versículo me hace acordar al hijo pródigo, hermano. El hijo pródigo, el que malgastó, pidió la herencia, no tenía que haber pedido la herencia, se adelantó, malgastó, se fue. ¿Qué le pasó? Cuando se fue el dinero, se fue las amistades, terminó comiendo ahí, anhelaba comer las algarrobas de los cochinos, de los chanchos, hermano. Entonces, dice que él volvió en sí en un momento y dijo, volveré a mi casa, porque en la casa de mi padre, ahí está, volver es hacer teyubá, es dejar la mentira del mundo, que nos sigue queriendo que nos alimentemos con el chiquero y con la comida de los cerdos. Teyubá en hebreo es volver a la casa de papá. Y dice, el hijo pródigo dijo, volveré a mi casa donde aún los jornaleros están mejor que yo. Y el papá lo estaba esperando, hermano, esto es muy importante, lo estaba esperando con los brazos abiertos, como sigue esperando hasta el día de hoy, que salgamos del chiquero de la mentira de Roma que dejó, de la idolatría, que salgamos de ese chiquero y volvamos a la verdad para que seamos hijos, porque el hijo sí queda en la casa, el esclavo no. Entonces, ¿en la casa qué hay? En la casa está el papá con los brazos abiertos, está el papá para ponerle la vestidura sacerdotal, sacarle la vestidura andrajosa de pecado, de inmundicia, ponerle las sandalias porque estaba descalzo, y el descalzo significa esclavo, por eso que acá está diciendo el esclavo no permanece en la casa, el esclavo anda por afuera haciendo lo que quiere, malgastando los beneficios del padre. Y también el padre les está esperando en la casa con el anillo. ¿Y qué significa el anillo? El anillo significa la autoridad, hermano, porque en esos tiempos se firmaban los documentos con la marca del anillo. Pertenecía a una familia de la realeza, no a alguien del mundo, hermano. Autoridad. Y ese anillo también es simbolismo, hermano, del compromiso que hizo nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach, el simbolismo del Ruach Kadosh, del Espíritu Santo. Está comprometido con su iglesia, con su pueblo, con su quejilá, con su congregación. Y él fue a preparar lugar y viene el esposo para casarse con su congregación que está comprometida, que no es esclavo, que está permaneciendo en la casa de papá porque es libre, porque la verdad lo hizo libre, hermano. Entonces sigue diciendo aquí, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo, si el Mesías, Yahshua HaMashiach, nos libertare realmente, seremos verdaderamente libres. Pero ¿cómo, hermano, nos puede libertar si Él mismo en toda la Escritura vino a cumplir lo que el Padre le envió a hacer? Él no vino a crear otra religión, ni vino a crear otro grupo, no. Él vino a cumplir. Él dijo, yo no vine a abolir lo que el Padre ha dejado, sino dice, ni la Torá, ni los profetas. No vine a abolir, vine a hacerlo cumplir. Entonces, hermano, si no queremos instrucción, si no queremos Torá, y decimos que estamos en el Mesías, Yahshua HaMashiach, o sea que no podemos ser verdaderamente libres, tenemos que tener las dos cosas, hermano. Tanto la instrucción, los mandamientos, los estatutos, que el Padre no lo va a abolir, el Hijo no lo va a abolir, y recibir al Mesías, como estos judíos aquí que estaban recibiendo al Mesías. Y él le está diciendo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿de qué le tenían que libertar? De cuántas cosas que vienen adentro, hermano, adentro del ser humano, que necesitamos reconocer delante del Señor. Entonces, él le dice en el 37, sé que soy descendiente de Abraham, sé que sois hijo de fe. Vuelvo a repetir, ¿a cuánto nos pregunta? Sí, tengo fe, pero soy obediente, pero soy fiel, pero soy leal, pero confío realmente, pero me baso en la palabra o en lo que me dice el mundo, la gente.
¿Me baso en la palabra o en lo que me dice un diagnóstico médico? No estoy en contra de los médicos, pero el verdadero Hijo de Dios sabe que está en las manos del eterno Dios y que dependemos primeramente de Él, después de lo otro, primeramente de Él. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Le estaba diciendo que es la palabra, es la verdad. Entonces dice, yo sé que ustedes dicen que son hijos de Abraham, de fe. Es como que nos dijera a nosotros hoy, yo sé, les escucho que ustedes dicen que tienen fe, pero procuran matarme. ¿Cómo podemos matarle al Señor? Diciendo, acá como dice, porque la palabra, la instrucción, los mandamientos, los estatutos, que Él mismo lo cumplió, hermano, y nos deja enseñanza de cumplirlo, no tiene lugar en tu corazón. No hay lugar, dice. No encuentra lugar, no encuentra cabida. Porque dice, no, eso ya es viejo, eso ya es antiguo, eso ya pasó, eso no tenemos que cumplir. No, 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 no. Acá el Señor dice, mi palabra. Y cuando estaba enseñando esto el Mesías, hermano, esto me sorprendió cuando estaba estudiando esta palabra. Todavía no había sido escrito el nuevo pacto, cuando él estaba diciendo esto el Mesías. Por eso, hermano, que debemos prestar atención a toda la Escritura para que seamos verdaderamente libres y no seamos guiados por una mentira. Y dice, no haya cabida en vosotros la palabra, no hay lugar en su corazón. Por eso no son libres, dice, porque la palabra no encuentra lugar en su corazón. Y dice el 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Miren lo que está diciendo el Mesías. Él no está diciendo yo hablo para que ustedes reciban la gracia y nada más. Y la gracia, hermano, muchas veces nos hemos equivocado. Decir, no, después del Mesías está la gracia nomás. La gracia está desde el comienzo, hermano, desde el Bereshit, desde el Génesis está la gracia. Por gracia, el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, hermano. Acuérdense, ahí estaban esclavos físicamente. Por gracia, el Mesías, Yahshua HaMashiach, nos saca de la esclavitud del pecado. Hermano, la gracia está desde el principio. Por eso que él dice acá en el 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Él no puede abolir nada de lo que dejó el Padre. Y vosotros hacéis, fíjese la diferencia con lo que él está hablando acá. Yo hablo la palabra del Padre, lo que dejó el Padre, lo que le enseñó el Padre, lo que oyó del Padre. Pero miren lo que le dice acá y nos dice a nosotros mismos hoy. Y vosotros hacéis. No solamente está diciendo ustedes hablan, sino dice ustedes hacen. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Wow, hermano, es fuerte lo que el Mesías estaba diciendo acá. Estaba diciendo en reducidas cuentas, estaba diciendo mi Padre no es su Padre, porque la palabra de mi Padre no encuentra lugar en su corazón. No hay cabida en su corazón. No reciben la verdad, no reciben la palabra. ¿Qué es la verdad, hermano? Rápidamente vamos a mirar, ya estamos terminando, en el Salmo 119, versículo 160, este es el Salmo más grande, y ayer compartía con la congregación, hermano, que si usted ve, esto, por eso les digo esto, porque no es algo que no se nos ocurrió a nosotros, hermano, no. Estamos descubriendo y el velo de la mentira se está quitando de los ojos. Este salmo, desde el comienzo hasta el final, en medio de las estrofas que tiene este Salmo 119, que habla todo de la palabra, está las 22 letras del alefato hebreo. Hebreo, hermano. No griego, no de ninguna otra cultura, sino hebreo. Comienza con Aleph, termina con Taf. Mírelo en su Biblia.
Reina Valera, Salmo 119 comienza con Aleph, una letrita chiquitita, que significa Aleph Taf, y ahí en el medio va a estar todas las 22 letras del alefato hebreo. Aleph Taf significa principio y fin, como estábamos acostumbrados en el griego, el alfa y la omega, pero en hebreo es Aleph Taf, que está hablando de la palabra, hermano. Pero fíjese lo que dice en el Salmo 119, versículo 160, dice esto: la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad, hermano? La suma de tu palabra. ¿Qué es la verdad? El mismo Yahshua HaMashiach, Él es la verdad. Él se presentó, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Él, si no es a través de la palabra que es Él. Y el Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y el juicio de Dios es eterno, hermano. Y el juicio del Padre, que todos vamos a pasar por ese juicio. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra nos hace libre de toda mentira y de todo engaño, hermano. Esto quería compartir con usted en esta tarde y termino con esto cortito. Ayer lo hice en el pizarrón. La palabra verdad en hebreo, hermano, significa emet, emet. Y la palabra emet tiene raíces muy profundas. Y esas raíces, hermano, también esa palabra emet tiene una raíz en la palabra amán. Y también la palabra amán tiene una raíz de la palabra amén. Hermano, la palabra amén es así sea. Así que muchas veces escuchamos tantas cosas que no es la palabra y decimos amén. Y amén es así sea. Ojo a las cosas que va a decir amén. Es a la palabra del eterno Dios que tenemos que decir amén. Y la palabra emet en hebreo, que significa verdad, hermano, el Yahshua HaMashiach no decía verdad, decía emet, porque era hebreo, porque era judío. Entonces, hermano, es, porque Él está vivo y es real. La palabra emet, que es verdad, esa palabra tiene 3 letras del alefato hebreo. 3 letras que componen esa palabra emet. Y esas 3 letras es Aleph, que usted va a encontrar en el Salmo 119, Aleph, Men y Ta. Es muy profundo, hermano, porque si le tengo que decir el dibujo de cada una de estas palabras, es mucho más profundo. Pero ¿a qué quiero llegar? Que estas 3 letritas del alefato hebreo, en hebreo no hay números, porque cada letra es un número. Cada letra del alefato hebreo ya es un número. Entonces el Aleph, presta atención, vale 1, que significa el primero, que significa el número 1. El Aleph, el principio, vale 1. Pero la letra Men vale 40 y la letra Taf vale 400. Entonces, hermano, si usted suma los ceros, sabemos que no valen. Entonces, si usted suma 1 más 4 es 5. Y más 4 es 9. Entonces, hermano, la palabra verdad, o en hebreo emet, tiene el peso del número 9. El número 9, hermano. El número 9, usted multiplíquelo por cualquier otro número, multiplíquelo y siempre va a ser 9. La suma de esa multiplicación que usted haga, siempre le va a salir 9. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la verdad no cambia. La verdad es solo una. Por eso la identifica con el número 9. La verdad es nuestro Mesías Yahshua HaMashiach, es la palabra del eterno Dios que se hizo viviente a través del Mesías que vino a esta tierra. Por eso es importante, hermano, que si el Señor es Señor en nuestra vida, realmente encontró el lugar, se sentó, es el amo, el que está en primer lugar, el que gobierna todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él es el Señor, el amo, hermano. Esa verdad que está entronada en tu corazón te va a hacer libre. Pero en otra cosa no hay libertad. La verdad nos hará verdaderamente libre. Muchas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros.
Bendiciones, shalom, alejen para todos mis hermanos. Mañana nuevamente estaremos a partir de las 9 de la mañana y mañana es el último día que estamos a la mañana compartiendo más palabra del eterno Dios.